¿Puede tomar asiento, hermano, en esta hora? Por favor. Voy a pedir a mis hermanos que están allá en audio, si van poniendo el bosquejo, lo van adelantando poco a poco, conforme vaya yo avanzando. Les voy a pedir que vayan muy de la mano con lo que vamos a ir mostrando. Más que una predicación, hermanos, en esta mañana, no, ahorita al final, hermanos. Más que una predicación en esta mañana, quiero traer una enseñanza a la iglesia acerca de la posición bíblica sobre la doctrina de la predestinación. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros como iglesia creemos con respecto a la doctrina de la predestinación? Vamos a ver, hermanos, ahí que la palabra predestinación, ¿sí? La palabra predestinación nunca se menciona en la Biblia, mucho menos en relación con la doctrina. La palabra predestinar en ninguna forma solamente aparece 3 veces, hermanos. En alguna forma solamente aparece 3 veces en las Escrituras. Una de ellas es en Romanos, y le voy a pedir que vayan abriendo sus Biblias, o si gustan, cada pasaje que vamos a utilizar va a aparecer en pantalla. Sí les pediría que no me perdieran de vista la explicación, la enseñanza de cada uno de los puntos que se van a estar dando. La palabra predestinar en alguna forma solamente aparece 3 veces en las Escrituras. No la palabra predestinación, pero sí la palabra predestinar, la palabra predestinado y la palabra predestinados. En Romanos 8:29, en Efesios 1:5 y en Efesios 1:11. En los 3 pasajes, la predestinación se menciona no, fíjense bien importante esto, no en referencia al hecho de que uno sea o no salvo, sino que habla de la posición o el privilegio compartidos en el futuro de los que ya somos salvos. ¿Sí? La predestinación está hablando más de propósito. Dice, porque a los que antes conoció, dice Romanos 8:29, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29. Si agarramos este pasaje, hermanos, está hablando, dice, los que antes conoció, también los predestinó. Dios en su preconocimiento de todas las cosas, dice, también los predestinó. Ahora, y ahí veamos lo que dice la palabra para, o la preposición para. Y claramente vemos, hermanos, que dice, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y luego otra vez, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esta es una de las menciones que aparece la palabra predestinó. Y no tiene que ver con respecto a la salvación del hombre, sino tiene que ver con respecto al propósito que está predestinado con anticipación para los que son salvos, o para los que habrían de ser salvos, o los que estarían en Cristo Jesús. Muy bien. En Efesios 1, del 5 al 6, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo. Notamos, hermanos, también, o nosotros sabemos, que los cristianos no somos hijos por adopción. Somos hijos porque hemos sido engendrados. Juan 1:12, ¿verdad? A los que, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son, ¿qué dice? Engendrados, no dice adoptados, los cuales no son engendrados, ¿verdad? De voluntad de carne, de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, no somos hijos, hermanos, por adopción, sino somos hijos por nacimiento, un nuevo nacimiento que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, vemos aquí este punto. Hemos sido predestinados para ser adoptados hijos suyos. Entonces, la palabra adoptados no es lo mismo que significa para nosotros la palabra adopción. Por ejemplo, aquí, hermanos, en la tierra, en este momento, si nosotros decimos, vamos a
adoptar un hijo porque no tenemos un hijo o porque queremos adoptar un hijo, significa que alguien que no es hijo pasa a ser hijo, ¿verdad? Ese es el concepto de adopción que nosotros tenemos. Por ejemplo, un hermano que no puede tener hijos, pero desea tener un hijo y toma la figura, sigue todo el proceso y adopta un hijo. Ese es el concepto que tenemos nosotros aquí. Pero el concepto, hermanos, en el Antiguo Testamento, para la palabra adopción, y particularmente entre los hebreos, era el concepto de que la persona o el hijo adoptado era aquel que tomaba la posición de hijo mayor de edad, de hijo con la capacidad de poder recibir, ¿sí? De poder recibir la herencia o de ser considerado heredero, tener la edad suficiente, la madurez suficiente para ser considerado como un heredero. Entonces, Dios predestinó desde antes para todos los que estamos en Cristo Jesús, el ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y luego dice otra vez, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en Cristo Jesús. Ahora, en Él, ¿verdad? Más adelante, mismo Efesios, en Él, está hablando de Cristo. Y esa frase predomina casi toda la carta de Efesios, pero particularmente el capítulo 1. Dice, en Él, o sea, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al, y subrayo la palabra, propósito, ¿sí? Al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, ¿para qué hemos sido predestinados, hermanos? Para alabanza de la gloria. Nosotros, los que primeramente esperamos en Cristo, los que estamos en Cristo desde antes de la fundación del mundo, en Cristo Jesús, hemos sido predestinados para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Sí? Hemos sido predestinados, hermanos, para que los que estamos en Cristo podamos ser esa alabanza de la gloria, de la gracia de nuestro Dios. Muy bien. Según, hermanos, los calvinistas o el calvinismo, que trata la doctrina de la doctrina de la predestinación, se reparte en 5 puntos. Y en inglés, hermanos, el acrónimo serían TULIP, que significa total corrupción, o elección incondicional, o redención limitada, o gracia irresistible, y perseverancia de los santos. Esos serían los 5 puntos que distinguen el calvinismo. Ahora, estoy tocando el calvinismo, hermanos, o el punto del calvinismo, porque la doctrina de la elección, o la doctrina de la predestinación, es bien importante, hermanos, que nosotros tengamos el concepto bíblico, pero quiero hacer el punto de comparación contra lo que nosotros no creemos. Y no solamente no creemos, sino por qué no lo creemos. Entonces, si seguimos avanzando, lo que es el primer punto, en el calvinismo se le llama la depravación total. Bajo el término depravación total, Calvino creyó, enseñó y promovió la incapacidad total. Enseñó que el hombre no tiene voluntad libre en el asunto de la salvación, sino que su salvación o predicción fue predeterminada solo por Dios, y que el hombre obra mecánicamente como si fuese un robot en respuesta a preguntas acerca de esto. Juan Calvino escribió, y fíjense, esto que está en mayúsculas, o que aparece ahí en la pantalla en mayúsculas, estos fueron escritos de Juan Calvino. Abajo dice los institutos de Calvino, en el libro 3, en el volumen 13, página 10. Dice, ¿quién entonces podrá ser salvo? Eso es lo que decide solamente la voluntad soberana de Dios y nada más. Es asunto puramente de la voluntad soberana y divina que, sin duda, por buenas razones que solo Dios mismo conoce y que ninguna de estas está relacionada a ninguna cosa que distingue a un hombre de otro, Dios escoge a algunos y rechaza a los demás. La elección de Dios no tiene que ver con la presciencia, excepto en cuanto a que Él sabe previamente quiénes serán los miembros de la raza humana.
Entonces, esta es una posición calvinista con respecto a la elección. ¿Sí? Me voy avanzando. Muy bien. En Génesis, capítulo 2, en el versículo 16 y en Apocalipsis 22, 17, Dios le dio al hombre, hermanos, la libertad para escoger. En relación con Génesis 2, 16 y 17, Juan Calvino hablaba engañosamente. Los versículos dicen: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Note que Dios mandó a Adán que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Está claro? Dios le dijo a Adán: Adán, del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué? No comas. ¿Esa era la voluntad de Dios? Ok. Juan Calvino quisiera que creyésemos que Dios en efecto mandó que Adán no hiciera tal cosa, pero que Dios ya había determinado que Adán violaría el mandato de Dios. Eso convertiría a Dios en el autor de la desobediencia voluntaria. ¿Sí? Juan Calvino, otra vez, escribió, dice: la única ocasión en que se podría suponer que haya existido la voluntad libre fue en Adán antes de la caída. Adán pudo haber resistido si quisiera. Estoy leyendo los escritos de Calvino. Siendo que cayó solo por su propia voluntad, en esto la integridad del hombre fue dotada de una voluntad libre, por la cual, si hubiera escogido, habría obtenido la vida eterna. Sin embargo, no existe la realidad en la voluntad libre así atribuida al hombre, en vista de que Dios había decretado la caída del hombre. Por lo tanto, esto debe haber de alguna manera predispuesto la voluntad de Adán. Su voluntad no fue dejada en el equilibrio natural, ni tampoco su voluntad jamás fue en suspenso ni incertidumbre. Fue inevitablemente seguro que tarde o temprano Adán caería en la maldad, y con esa caída inevitable se desapareció todo rasgo de la libre voluntad que el hombre habrá tenido. A partir de ese tiempo, la voluntad se corrompió junto con toda la naturaleza humana. El hombre ya no poseía la capacidad de escoger entre el bien y el mal. Y eso está en los Institutos de Calvino, el volumen 2, en la página 8. Ahora, la creencia que el hombre no tiene la capacidad de escoger entre el bien y el mal pone la responsabilidad y el origen del pecado del hombre sobre Dios. Si el hombre no tiene la capacidad de escoger entre el bien y el mal, pero el hombre escoge el mal, entonces, ¿quién es el responsable de ello? Si él no tiene la capacidad de escoger, entonces sería Dios. Dios sería el responsable entonces del pecado del hombre, si creyésemos esto. ¿Sí? Calvino quisiera que creyéramos que somos seres preprogramados para creer o seres preprogramados para rechazar. Programados con anticipación para creer o programados con anticipación para rechazar. Y que nuestras acciones son decretadas por la voluntad soberana de Dios. La creencia que el hombre no tiene capacidad de escoger entre el bien y el mal, y que como consecuencia hace el mal, pone la responsabilidad del pecado del hombre sobre Dios, si creyésemos esto. ¿Sí? Entonces, esa es una posición bíblicamente intolerable. No podemos pensar que el pecado fue originado en Dios. Ni podemos pensar que en la mente de Dios fue preparado para que el hombre cayese en pecado. ¿Sí? En el escrito que leímos hace unos instantes acerca de Calvino, vienen tres declaraciones. Una, que Adán pudo resistir. Dos, que Adán cayó por su propia libre voluntad. Y tres, que la caída fue decretada por Dios. No puede ser. No pueden ser las tres, ¿verdad? Adán pudo resistir.
¿Adán cayó por su propia voluntad o la caída fue decretada por Dios? O sea, no pueden estar las tres correctas. Aquí vemos una contradicción. ¿Cuál sería entonces la posición de esas tres declaraciones? Ahora, la Biblia enseña claramente que Dios alumbra a los pecadores. Veamos, hermanos, qué dice la palabra de Dios. En Juan 1:9 dice la Biblia: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Fíjense, si nosotros creyéramos que Dios, si creyéramos que Dios ya tiene predestinados quiénes van a creer y quiénes no van a creer, ¿qué vamos a hacer con un montón de pasajes en la Biblia, hermanos, que enseñan, por ejemplo, esta verdad? Aquella luz verdadera que es Cristo, que alumbra a ¿cuántos hombres? A todos. La luz alumbra a todo hombre. Jesucristo venía a este mundo. ¿Venía solamente por unos cuantos? ¿Trataba de alumbrar solamente a unos cuantos? ¿O alumbra a todos los hombres? ¿Qué dice la verdad? Alumbra a todos los hombres. Dice Juan 12:32, y yo, si fuere levantado de la tierra, ¿qué dice la palabra? ¿A cuántos atraeré a mí? A todos. ¿Sí? Yo haré el trabajo de atraer a mí a todos. Juan 16:8, y cuando Él venga, ¿convencerá a quién o a cuántos de pecado? Al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, la obra del Espíritu Santo y la obra de la salvación de Dios no fue decretada desde la antigüedad solamente por unos cuantos, sino que el Señor en su plan y en su voluntad estaba todos los hombres. La Biblia enseña también que el hombre tiene una voluntad libre y que el hombre ejerce libremente esa voluntad. Esto, hermanos, se va a ver también un poquito más adelante. Pero vamos a ver dos pasajes, dos versículos más. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que creen, ¿sí? A ellos Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos los que creen. No solamente los que están elegidos para creer, sino todos los que creen. La salvación ha sido expuesta a todos. Jesús vino a alumbrar a todos. Pero los que creen son solamente aquellos que son llamados hijos de Dios. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, ¿para qué? ¿Cuántos? Para que todo aquel que en Él cree, no todos solamente los predestinados, sino todo aquel que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí podemos ver, hermanos, que Dios dio a su Hijo unigénito para que por amor todo el mundo y todos los que creen puedan tener vida eterna. No solo los escogidos, como se hace creer. Dice, vemos también, hermanos, en Juan 5:24, de cierto os digo, un verbo, el que oye mi palabra, otro verbo, el que cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Según este pasaje, la responsabilidad de la salvación, ¿en quién está? El hombre escoge. Ahora, ¿quién propició? Dios. Dios dio el primer paso. Dios fue el que preparó la salvación. Dios fue el que vino a buscar lo que se había perdido. Dios envió a su Hijo y Dios atrae a todos a Él. Pero, ¿quién es el que entonces es salvo? El que oye y cree. Muy bien, de ahí entonces estamos de acuerdo con lo que dice Romanos. Romanos dice, no han creído porque no han oído. Y no han oído porque no hay quien les predique. Entonces vemos ahí el verbo creer y el verbo oír, indispensables para la salvación.
Pero Cristo Jesús, ¿por quiénes murió? Por todos. Dice la palabra, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿A quién está limitada entonces la salvación? A todo aquel que invocare el nombre del Señor. No es que Dios dijo, bueno, solamente estos de aquí para acá, de este mundo que está aquí, ¿verdad? Nada más los de esta fila, ¿verdad? Son los que van a tener la oportunidad. Es más, están escogidos inclusive para que lo sean. No es así. Aquí está la salvación. Cristo lo ofrece para todos, ¿verdad? Pero todo aquel que cree es el que es salvo. El que invocar el nombre del Señor será salvo. Vemos en Hechos 16, 30 y 31. Dice así, y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Pablo no le dijo al carcelero, si eres escogido, serás salvo. Y los de tu casa, depende. Si son escogidos, no. Solamente dijo, si crees. Creer. Entonces, esta es una lista, hermanos, corta de muchos versículos que establecen la voluntad libre del hombre para escoger. Por lo tanto, hermanos, nosotros rechazamos, o sea, en una pequeña conclusión de este primer punto, de los 5 puntos, nosotros creemos y rechazamos, más bien nosotros rechazamos la enseñanza de Juan Calvino tocante a lo que él llama la depravación total, que en verdad es inhabilidad total. Creemos y enseñamos que el hombre está totalmente depravado, pero que Dios, en su voluntad soberana, dotó al hombre de la capacidad de escoger entre el bien y el mal, entre Cristo y el diablo, entre el cielo y el infierno. Esto es importante. Ahora, hermanos, de que hay una depravación total en el hombre comparado con Dios, sí, porque Dios es santo, santo, santo. Entre Cristo y el diablo, entre el cielo y el infierno. Esto es importante. Ahora, hermanos, de que hay una depravación total en el hombre comparado con Dios, sí, porque Dios es santo, 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 porque la justicia de Dios es inalcanzable. Solamente Él la puede hacer. Su Hijo Jesucristo la pudo vivir, ¿verdad? Nada más. Pero, si tomamos ese punto, entonces entenderíamos que todos los hombres son completamente malos para obtener la salvación por sí mismos. Sí. Pero no son completamente malos, hermanos, en aspecto de que somos capaces de hacer algunas cosas buenas entre nosotros. ¿Sí o no? El Señor Jesús consideró algunas cosas buenas de algunas personas que ni siquiera eran creyentes. ¿Sí? Dios dijo, ahí está Cornelio. Este hombre no es creyente, pero es piadoso. ¿Sí? Entonces, no dijo, este hombre pues es completamente malo. No tiene ninguna posibilidad ni ninguna capacidad de creer por sí mismo. ¿Qué le falta? Predíquenle el Evangelio. Muéstrenle el Evangelio. Solamente le falta el Evangelio. Y entonces él creyó el Evangelio y mandó a Pedro precisamente para compartir el Evangelio. Muy bien. Vemos también, hermanos, el segundo punto de la elección incondicional. Calvino enseñó que Dios eligió, escogió o predeterminó que ciertas personas serían salvas e irían al cielo. Muchos calvinistas contemporáneos declaran que no creer en la doble predestinación. ¿Qué significa? Que ellos no creen que Dios eligió o predestinó a la gente para ir al infierno, solo a los que van a ir al cielo. Si uno cree que Dios de hecho predestinó que ciertas personas fueran al cielo,
Eso requiere que uno crea también que todos los demás fueron predestinados para ir al infierno. Suponiendo que nosotros fuéramos la totalidad de la creación de todos los tiempos de Dios. Y que Dios dijera, solamente estos de esta fila son los que son elegidos, ¿verdad? Para ser salvos. Entonces, ¿para qué serían elegidos los que están acá? No hay un tercer punto. Nada más hay dos. O vas a la vida eterna con Dios, o vas a la condenación eterna allá. Todos fueron creados por Dios. Unos fueron creados para salvación y otros fueron creados para condenación. O sea, Dios dijo, estos, ¿verdad? Desde el principio Dios dijo, a ver, todos estos, discúlpeme, pero los voy a crear, pero para condenación. Ustedes no van a tener ninguna oportunidad de ser salvos. Por más que le hagan y que digan que se arrepienten y que creen en mí, no, esa oportunidad no la van a tener porque no es posible para ustedes. ¿Es el Dios que nosotros creemos? ¿Es esa la consistencia del Dios de la Biblia, hermanos, a lo largo de desde Génesis hasta Apocalipsis? No es ese el Dios que creemos. Entonces, hermanos, no hay tal elección condicional. Tocante este asunto, hermanos, Juan Calvino escribió, dice, el reprobado, así como el elegido, es señalado por Dios como tales por el consejo secreto de Dios, y no por ninguna otra cosa. Eso lo puso él, ¿verdad? El reprobado, así como el elegido. En la mente de Calvino, en la teología de él, ¿qué es lo que él está pensando? Hay un reprobado y hay un aprobado. Un elegido y uno que ha sido rechazado. Muy bien. En una carta a Christopher Lierter, Calvino escribió, tú eres muy engañado si crees que los decretos de Dios pueden ser mutilados, en cuanto Él haya escogido a algunos para la salvación, pero a ninguno a la destrucción. Tiene que haber una relación entre los elegidos y los reprobados. O sea, ellos creían en su inicio, Juan Calvino, en su inicio, él estaba pensando, había escogidos y había rechazados. En el calvinismo contemporáneo, dice, no, nada más había elegidos. Los otros, pues, ¿en qué categoría los ponemos? No se puede, son rechazados. Porque Dios los creó a los dos. ¿Sí? Muy bien. En otra ocasión, Calvino escribió, su suerte fue la elección directa e inmediata de Dios, justificada por sus vidas, pero no necesariamente como consecuencia de ellas. Puedo salvarles de su condenación, así como lo hizo con los elegidos, quienes no fueron más dignos de ser salvos. Pero esa condenación fue establecida en la eternidad pasada, y nada de lo que había en ellos pudo transferirlos a la clase contraria, así como nada de lo que pueden ser los elegidos puede convertirlos en reprobados. Es decir, si desde la eternidad pasada Dios dijo que esta fila iba a ser para condenación, nada de lo que hiciera podía convertirlos de esta fila. ¿Sí? Eso es lo que dijo él. Pero eso no es lo que dice la Biblia. ¿Sí? La palabra de Dios nos dice que Jesucristo murió por todos. ¿Sí? Y todo aquel que cree es salvo. Entonces vemos la soberana decisión de Dios de darle al hombre una voluntad para escoger. Pero vemos la gracia y vemos la misericordia y el amor grande de Dios que fue derramado por todos. Muy bien. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Vamos a ver primera a Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que
todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la voluntad, de la verdad, perdón. Ahora, ¿qué dice ese pasaje? Dios quiere que ¿cuántos sean salvos? ¿Cuántos quiere Dios que vengan al conocimiento de la verdad? Todos. Ahora, si esa es la voluntad de Dios y Dios es soberano, ¿qué es lo que se debería de hacer entonces? Que todos, ¿verdad? Que todos vengan al conocimiento de la verdad. Pero Dios en su soberanía había decretado que al hombre le iba a dar la voluntad de escoger. Entonces, su voluntad es que todos, pero el hombre escoge si acepta o no el regalo de la salvación y de la vida eterna. ¿Sí? Entonces, aquí vemos la voluntad de Dios. Otra vez, 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que ninguno perezca. No es que solamente unos cuantos no perezcan, sino que ninguno perezca. Sino que ¿cuántos? Todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. Esa es la voluntad de nuestro Dios. ¿Verdad? Lo vemos en Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda ¿a cuántos? A todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. ¿Cuál sería una explicación entonces, hermanos, del calvinismo contemporáneo al respecto? Es que cuando Dios dice todos, se refiere nada más a los escogidos. ¿Cuántos pasajes tendríamos que tener que estar explicando por fuera para poder justificar que cuando Dios dice todos, no son todos, sino son solamente los escogidos? Juan 3:16. ¿Qué hacemos con ese pasaje de oro en la Biblia? ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Lo empezamos a mutilar? ¿Lo empezamos a destazar? Porque de tal manera, de la gran manera, es más, sería contradictorio, hermanos. Ya nada más agarrar la primera frase, porque de tal manera. Entonces, ¿amó Dios? No pudo a todos, amó a unos cuantos, que ha dado su Hijo unigénito para que solamente unos cuantos que crean en Él sean salvos. ¿Eso es lo que Dios dice? No, Él amó al mundo, ¿verdad? Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea, en la voluntad de Dios, en el amor de Dios, en la gracia de Dios, hermanos, está el mundo completo. En la mente de Dios. Dios está pensando en el mundo. Él está esperando que el mundo se convierta a Cristo. Que el mundo sea salvo por Él. Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. ¿Qué es lo que no quiere Dios? No quiere la muerte del impío, sino que se vuelva de su mal camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y vemos una tras otra vez, la voluntad de Dios expresada. Dios siempre ha dicho, si alguno quiere, Marcos 8:34, si alguno quiere, venga. Todo aquel que cree, Romanos 1:16. ¿Qué significan estas palabras? Si interpretamos la palabra de Dios consistente y literalmente, tenemos que concluir que Dios le dio al hombre a escoger. Enseñar, hermanos, la doctrina de la elección incondicional es enseñar a las Escrituras lo que Dios no enseña, ni tampoco tenía la intención de que el hombre enseñara. No lo enseña Dios, ni tampoco quería Dios que nosotros lo enseñáramos. Ahora, lo que Juan Calvino enseñó no fue elección incondicional, sino fue selección. Si fuera un hecho que Dios hubiera seleccionado a algunos, distinguiendo moralmente a un hombre de otro, entonces Dios hace acepción de personas. Pero la Biblia dice en Romanos 2:11 y en Hechos 10:34 que no hay acepción de personas con Dios. Porque no hay, dice Romanos 2:11, no hay acepción de personas para con Dios. Y yo le pregunto,
¿Hay o no hay? ¿Qué dice la Biblia? No hay. Pero entonces ese pasaje nada más me hablaba de los gentiles y los judíos, y Dios no hace acepción de personas entre gentiles y judíos. Entonces, quiere decir que fuera de ese contexto, entonces Dios sí hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas nunca, porque esa es la naturaleza del Dios que creemos. ¿Sí? Esa es la verdad. Dios no hace acepción de personas, dice su palabra. Punto. Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. En conclusión a este punto, hermanos, nosotros creemos. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Nosotros no aceptamos la enseñanza de Juan Calvino de la elección incondicional y la condenación incondicional de Dios, sino que creemos y enseñamos que todo aquel que quiere puede venir a Cristo por el ejercicio de su propia libre voluntad. Es nuestra responsabilidad darle a la gente el mensaje del Evangelio, dándoles así, hermanos, la oportunidad de escoger a Cristo y ser salvos, o rechazar a Cristo y perderse según lo que ellos escojan. ¿Sí? Tercer lugar, en cuanto a la expiación limitada, Calvino enseñó que la sangre de Cristo se derramó solamente por los elegidos. Expiación, derramamiento de sangre a favor de. La expiación fue limitada. Se derramó solamente para los elegidos. Esto es lo que piensa Juan Calvino. Enseñó que no fue para los no elegidos. El calvinista de hoy, para disfrazar su creencia, ha cambiado el tercer punto del calvinismo a expiación particular. En lugar de llamarle expiación limitada, como se llamó al principio, bueno, ese punto afecta la palabra limitada, entonces vamos a ponerle expiación particular. Pues es otro nombre, pero la misma herejía. No importa cómo se llame, la enseñanza sigue siendo falsa doctrina. La Biblia es muy clara en este punto, como lo es en cualquier punto doctrinal. En Hebreos 2:9, hermanos, dice: pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa de la paciencia, del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, ¿o fue limitado? La muerte fue ¿para quiénes? Por todos. ¿Qué dice ahí? Por todos. Segunda de Pedro 2:1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayéndolos sobre sí mismos destrucciones repentinas. Primera de Juan 2:2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo. Esa frase, todo el mundo, hermanos, esa frase, todo el mundo, ¿está diciendo todo el mundo de los escogidos? ¿O está diciendo todo el mundo, todo el mundo? No se puede contradecir la palabra. ¿Sí? Entonces, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Este versículo no dice ni implica que Cristo haya gustado la muerte solamente por los elegidos, ni que haya sido la propiciación solamente por los elegidos. Tal enseñanza, hermanos, es una herejía. Es una doctrina condenable y condenadora. Enseñar que la sangre de Cristo no haya sido derramada por toda la humanidad desde el comienzo de la creación, hermanos, o sea, la humanidad desde el comienzo de la creación, pues, hermanos, algunos dirían que no aceptan los otros 4 puntos de la enseñanza de Calvino, pero que aceptan los otros 4 puntos, pero que no aceptan la expiación limitada. Si uno acepta, hermanos, si uno acepta la enseñanza calvinista tocante a la inhabilidad total y la elección incondicional, no tiene más alternativa que aceptar la enseñanza de la expiación limitada. Es imposible aceptar una sin aceptar también la otra. Están entrelazadas. No es posible pretender que la sangre de Cristo fue derramada por todos los hombres a la luz de la declaración de Calvino. Mire lo que dice Calvino. Dice, y esto no estoy diciendo yo, son libros que están ahí,
y ahí está la cita, ¿verdad? Si usted los quiere buscar. Los reprobados, así como los elegidos, son escogidos para ser tales, o sea, reprobados o escogidos, por el concilio secreto de la voluntad de Dios. Su condenación, y lo subrayé, fue determinada desde la eternidad pasada y no podría transferirlos a la clase opuesta. O sea, los que ya fueron condenados desde antes no se pueden pasar al otro lado. ¿Qué es lo que nosotros creemos con respecto a este punto? Nosotros no aceptamos la enseñanza de Juan Calvino tocante a la expiación limitada. Creemos y enseñamos que la sangre de Cristo fue derramada por todos los hombres y que es efectiva para la purificación de los pecados de todo aquel que se acerca a Cristo Jesús. Esa es nuestra posición, hermanos, bíblica. El cuarto punto, en cuanto a la gracia irresistible. Enseguida de la elección incondicional, Juan Calvino enseñó que si una persona fuera uno de los elegidos para la salvación, ocurriría que en el momento en el que Dios está o estaba listo para que esa persona se convirtiera en cristiano, la persona vendría a Cristo no por su propia voluntad, sino como un robot. Y disculpen la palabra robot, pero no encuentro otra palabra que pueda sustituirla, sino como un robot que no puede resistir la gracia de Dios. De nuevo, como en el caso de la expiación limitada, encontramos que el calvinista contemporáneo intenta disfrazar o esconder su doctrina. Podrán cambiar el nombre de la enseñanza de la gracia irresistible a otro nombre, pero sigue siendo la misma herejía. Dios es Dios soberano. Y ahí está. Y miren, para que no se confundan, para que no digan lo que no estoy diciendo. ¿Qué es lo que creemos con respecto a la soberanía de Dios? Creemos, aceptamos, nos regocijamos y nos gloriamos en esa verdad. Sin embargo, Dios, siendo soberano, escogió darle al hombre una voluntad libre y la capacidad de escoger o rechazar el evangelio. Dios no creó un robot que vendría a Cristo mecánicamente. Efesios 1:12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Hermanos, ¿por qué Dios quiere que yo venga a Él? Dice, para alabanza de su gloria. ¿Sí? Muy bien, si seguimos adelante. ¿Qué gloria? Ahí está. ¿Qué gloria o qué alabanza habría en el hecho de que aceptáramos a Cristo si no tuviéramos alternativa en el asunto? ¿Qué significaría si no pudiéramos resistir su gracia? Nada. Juan Calvino se refería con frecuencia a Juan 6, 44 al 45 como prueba de su posición. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo el que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Estos mismos, hermanos, los mismos versículos, refutan la enseñanza de Calvino acerca de la gracia irresistible. La palabra trajere no significa forzar. De acuerdo a otros textos en la palabra de Dios, en la Biblia, no puede significar una atracción irresistible. La misma palabra, helkuo, que se traduce trajere en el versículo 4, se encuentra en Juan 12:32, que dice, si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí. Si la palabra trajere en Juan 6:44 enseña gracia irresistible, entonces la Biblia enseñaría en Juan 12:32 que a todos los hombres son irresistiblemente atraídos a Cristo Jesús. Yo le pregunto, ¿todos los hombres están en Cristo Jesús en este momento? ¿No? Porque la misma palabra que está en Juan 6:44 es la misma palabra que está en 12:32. Cuando dice que nadie puede venir a Dios si Dios no lo trajere. Entonces acá dice que Dios a todos, usando la misma palabra, los va a traer. Yo le pregunto, ¿todos están en Cristo ahorita?
¿Qué tendríamos que hacer con este pasaje? Doblarle la mano al pasaje y decir que ahí se refiere solamente a todos los escogidos, nada más. No a todos. Entonces, hermanos, vemos ahí que todos los hombres son irresistiblemente atraídos a Cristo si agarramos ese pasaje que esa palabra trajere es forzar. Todos, hermanos. Vamos a ver en la palabra de Dios, en estos pasajes, Dios alumbra a todos los hombres. Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Otra vez, Dios convence a todos los hombres. Juan 16:8 dice, y cuando Él venga convencerá ¿a cuántos? Al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dios atrae a todos los hombres. Juan 12:32, si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Dios deja la decisión en cada hombre. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La gracia irresistible en sí se forma de términos mutuamente contradictorios. Si es irresistible, entonces no es gracia. Si es gracia, entonces no es irresistible. Una gracia irresistible, hermanos, destruiría la cualidad personal de la relación entre Dios y el hombre, que es establecida por la gracia e involucra la respuesta libre de la voluntad del hombre al amor y la gracia de Dios. ¿Usted se ha puesto a pensar en los tiempos antiguos? ¿Se acuerdan cuando negociaban los hombres con las hijas? Y que decía, bueno, mi hija se va a casar con fulanito de tal, ¿verdad? Entonces, hija, pues ya te di, ¿verdad? Ahora vas a ser la esposa de fulanito de tal. Y viene fulanito de tal, ¿verdad? Y la muchacha no tiene opción. El papá dijo que se iba a casar con ella y ella no se podía rebelar. Entonces ya imagínense, viene, se hace la boda, agarra a su muchacha, se la lleva a su pueblo y luego le dice a la muchacha, me siento bien orgulloso de que me hayas amado. ¿Cuál amado? O sea, a lo mejor ella por respeto no le pudiera faltar, no le pudiera decir nada, pero ¿cuál amado? Yo no te he amado. Mi papá fue el que negoció contigo. Tú le diste a cambio unas vacas o le diste a cambio otras cosas, ¿verdad? Pero yo no te amé. Entonces, hermanos, ¿cuál es la gloria de Dios si el hombre es atraído de manera irresistible? O sea, el hombre no puede poner oposición a Dios. ¿Es eso lo que la Biblia nos enseña? Que una vez que Dios quiere ir detrás de alguien, ese alguien no tiene más opción que aceptar. ¿Es esa la gracia? ¿Es esa la gracia que ese es el Dios que conocemos en la Biblia? Vemos que Dios, hermanos, contempla la posibilidad de rechazar, resistir o rehusar a la gracia de Dios. En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, Dios no se contradice. Si Él le dio libre albedrío o le dio libertad al hombre para escoger, aquí dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, ¿existe la posibilidad de rehusar? Hermanos, nosotros lo hemos visto, lo hemos vivido. ¿No hemos hecho obra evangelística? ¿Cuántas veces personas han aceptado a Jesús y se han convertido verdaderamente en creyentes? ¿Y cuántas veces personas, hermanos, con la mano en la cintura nos han dicho, no, yo no creo eso? Yo tengo una tradición y eso es lo que voy a creer. O sea, existe la posibilidad, o que en ese momento falló la ayuda del Espíritu Santo a mi vida, que me dijo que me iba a dar poder cuando yo fuera testigo y que le hablase al mundo de la obra de Cristo Jesús. Entonces, ¿el Espíritu Santo falló? ¿O es porque esa persona no estaba escogida? Entonces no tenía opción. Aunque yo le predicara el Evangelio, él no iba a poder aceptar el Evangelio. Entonces, hermanos, ¿de qué estamos hablando?
Vemos la gracia de Dios rechazada por el hombre, hermanos, en Proverbios 1, 24 al 35. Dice, por cuanto llamé y no quisiste oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo mi consejo y mi reprensión no quisisteis. Desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y en la actualidad, hermanos, el hombre acepta la gracia de Dios o rechaza la gracia de Dios por la voluntad libre que Dios en su soberanía le dio. Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? ¿Y qué dice? Pero ¿cómo si hay una gracia irresistible? Ahora yo le pregunto, Jerusalén, ¿eran el pueblo escogido de Dios o no era el pueblo escogido de Dios? Si era Jerusalén el pueblo escogido de Dios, no tenía de otra. Había una gracia irresistible y todos tenían que aceptar. ¿Pero aceptaron todos? ¿Aceptaron todos a Cristo Jesús como el Mesías que habría de venir? No. Entonces, ¿qué? ¿Falló el Espíritu Santo? ¿No pudo con ellos? O sea, ¿no es todopoderoso para entonces hacer que ellos crean de todas maneras? Sí es todopoderoso, pero Él en su soberanía decidió respetar la voluntad del hombre. ¿Para qué? Para que seamos para alabanza de su gloria. Para que la gloria de Dios pudiese ser alabada, hermanos. Juan 5, 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿No queréis? ¿Cómo que no queréis? Yo soy soberano. Es que no está en contra de la soberanía de Dios, hermanos. Lo que Dios mismo decretó desde el principio. Darle voluntad al hombre de escoger o de rechazar. En Hechos 7:51, hermanos, Esteban dice, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. ¿Acaso se puede hacer esto? ¿Se puede resistir al Espíritu Santo? ¿Que no es soberano y que no es todopoderoso? Es todopoderoso y es soberano. Pero en su soberanía Él le dio una voluntad al hombre. ¿Sí? Mateo 22:3. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos, groseros, no quisieron venir. ¿Sí? Vemos aquí otra vez, hermanos, ejerciendo el hombre su voluntad. ¿Cuál gracia irresistible entonces? Isaías 65:12. Yo también os destinaré a la espada y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no respondisteis. ¿Cómo que no respondieron cuando Él llamó? Hablé y no oísteis, sino que hiciste lo malo delante de mis ojos. ¿Y qué dice ahí? Pero ¿cómo si entonces el calvinista dice que nada más Adán podía escoger? Y después del pecado fue depravado totalmente y ya no podía entonces escoger. Este pueblo fue después de Adán. Entonces, ¿se acabó el libre albedrío o nada más estaba en Adán o ha existido siempre la libertad del hombre? La libertad del hombre ha estado siempre ahí. ¿Por qué? Porque Dios en su soberanía, Él así lo escogió y Él así lo decidió. Entonces, en conclusión, con respecto a este punto, ¿qué es lo que creemos? Creemos que Dios alumbra a todo hombre que viene al mundo. Creemos y enseñamos que la gracia de Dios puede ser rehusada o aceptada. No aceptamos la enseñanza de Juan Calvino de que la gracia de Dios es irresistible. No hay un solo pasaje en las Escrituras que enseñe que la gracia es impartida de manera irresistible. Y ese Juan 6:44, ¿verdad? Que agarramos ahorita, que dice que Él los va a traer, o Él los traje, si el Padre no los trajere, hermano, no está hablando de que es en contra de la voluntad del hombre. Amén. Quinto punto. La perseverancia de los santos. Muchos confunden esta enseñanza con la doctrina de la seguridad eterna del creyente, o
como la describimos nosotros, ¿verdad? Salvo y para siempre salvo. Una vez que soy salvo para la eternidad. La enseñanza de Calvino acerca de este punto fue totalmente diferente a la doctrina bíblica de la seguridad de la salvación del creyente. Y esto, hermanos, lo recalco porque algunos de los documentos bautistas hablan de la perseverancia de los santos, ¿sí? Pero refiriéndose a la doctrina de la seguridad eterna de la salvación, ¿sí? Pero en el calvinismo el punto de la perseverancia de los santos es diferente totalmente a la doctrina de la seguridad eterna de la salvación. Calvino enseñaba que una persona que es de los elegidos perseverará. Su enseñanza no tenía nada que ver con el poder guardador de Dios. Si el individuo es elegido, sería imposible perderse, no por gracia salvadora y guardadora de Dios, sino por el simple hecho de ser uno de los elegidos. Enseñaba que si uno perseveraba hasta el fin, después de todo, si uno no perseveraba hasta el fin, después de todo, es porque no era de los elegidos, sino que había sido solamente un impostor, un falso profesante, ¿sí? O sea, había dicho que era cristiano, pero no era cristino, ¿verdad? Falso profesante. Su énfasis estaba de acuerdo con el título de la doctrina, fue la perseverancia de los mismos santos, y no que los santos hayan sido sellados por el Espíritu Santo y guardados por el poder de Dios. La enseñanza de Juan Calvino es totalmente diferente a la doctrina bíblica acerca de la seguridad eterna del creyente y ajena a la Biblia. Los versículos que enseñan que el creyente es guardado por el poder de Dios incluyen, pero no está limitado solamente a estos, porque hay 150 versículos que nos hablan, hermanos, de la seguridad eterna del creyente. Y vemos en Juan 10, 28, Juan 10, 28 y 29, dice la palabra, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 8, 35 y 39, como un pasaje de plena mención sobre este punto. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una vez que tú has creído en Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida, no hay nada que te pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y esa es la doctrina que nosotros creemos acerca de la seguridad eterna. Dice el Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo, hermanos, es el sello de Dios, ¿verdad?, que ha sido puesto en el creyente para ese día de la redención. Dice 1 de Pedro 1, 4 y 5, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Muy bien, en conclusión, primero, dentro de esta conclusión, quiero hacer varias observaciones en referencia al asunto de la soberanía de Dios, de la voluntad libre del hombre y la enseñanza extraña de Juan Calvino. En primer lugar, soberanía de Dios. Nosotros creemos en la soberanía de Dios, pero creemos en el asunto de la salvación. Pero creemos que en el asunto de la salvación Dios deja la decisión final con el hombre. Dios ha diseñado un plan de salvación en el que le ha dado al hombre la voluntad libre para aceptar o rechazar ese plan. Creemos sin duda que Dios sabía desde antes de la fundación del mundo quién aceptaría a Cristo y quién escogería rechazar a Cristo. 1 de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presciencia
Presciencia es que desde antes Él sabe todas las cosas. La presencia de Dios Padre. No creemos que Dios decidió, determinó, eligió o seleccionó a quién recibiría y quién no recibiría a Cristo. ¿Sí? En su soberanía, Dios no hizo eso. Lo podía haber hecho si hubiese querido, pero eso entraría en contra de muchos de los atributos que nosotros creemos de nuestro Dios. 2. Los términos que confunden en referencia a los términos calvinistas modernos. Hay mucha confusión y mala interpretación. Son llamados calvinistas, hipercalvinistas, calvinistas de 5 puntos, de 4, de 3, de 2 puntos. Y bueno, los 5 puntos del calvinismo que mencionamos aquí son como las fichas del dominó que permanecen o caen todas juntas. Si una es verdad, todas entonces son verdad. Si una es mentira, todas las demás son mentira. No es posible derribar una de ellas y sostener las otras 4. ¿Sí? La voluntad libre del hombre. Alguien tuvo que decidir en cuanto a la salvación. En la enseñanza de Calvino, ese alguien fue Dios. Para aceptar esta doctrina, uno tiene que aceptar que Dios en la eternidad pasada seleccionó a los que serían y a los que no serían salvos. Y que la decisión de Dios no fue relativo a ninguna cosa que podría distinguirlo a uno moralmente de otro. Nosotros, ¿sí?, rechazamos los 5 puntos de la enseñanza llamada calvinismo, que se originó, hermanos, en el infierno. Fue presentada en las enseñanzas de Agustín, un santo católico del siglo IV, y se ha hecho famosa a causa de mucha confusión por Juan Calvino, de la Iglesia Reformada del siglo XVI. Juan Calvino escribió comentarios sobre la mayoría de los libros de la Biblia, que recibieron la recomendación de Karl Barth, el famoso pero errado teólogo, quien los llamó mejores que la mayoría. Hay una forma muy sencilla de determinar, hermanos, a un hereje. A los que enseñan la falsa doctrina, hágale esta pregunta: ¿qué tiene que hacer una persona para ser salva? Si le hace la pregunta a una persona que cree y enseña la doctrina de Juan Calvino y contesta, ¿cree en el Señor Jesucristo y será salvo?, entonces su respuesta implica la voluntad libre del hombre y su respuesta contradice su doctrina. Lo que un calvinista debe contestar sería, para estar en armonía con su doctrina, es: para que una persona sea salva, tiene que ser uno de los elegidos y entonces podrá creer en el Señor Jesucristo y ser salvo. Si uno no es uno de los elegidos, entonces no hay nada que uno puede hacer para ser salvo. También podría contestar: tiene que esperar hasta que haya una atracción que uno no puede resistir, entonces puede ser salvo automáticamente si es uno de los elegidos. Esa sería la contestación de un calvinista. La contestación bíblica es: cree en el Señor Jesucristo y será salvo, porque todo aquel que cree será salvo. Resumen: en realidad, la doctrina calvinista está diametralmente opuesta al verdadero y sencillo mensaje del Evangelio de Cristo, y es un ataque abierto contra él. Es herejía enseñar que Dios, en la eternidad pasada, sin respetar la decisión que Él por su presciencia sabía que haríamos, escogería a algunas personas para ir al cielo y predestinaría a otros para ir al infierno. 1 Juan 2:2, la Biblia dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La soberanía de Dios y la voluntad libre y la responsabilidad del hombre. Se nos ha dicho muchas veces que hay 2 grandes doctrinas de la palabra de Dios: la soberanía de Dios y la voluntad libre del hombre. Se nos ha dicho que tenemos obligatoriamente que aceptar ambas doctrinas, aunque nuestras mentes finitas no lo podamos reconciliar. Si con decir que Dios es soberano, uno quiere dar a entender que Dios es 100% dominante en 100% de los asuntos del hombre, comenzando con su salvación, entonces tenemos que rechazar lo que los calvinistas piensan de la soberanía de Dios. Aceptamos el hecho de que Dios podría, si así lo decidiera, ejercer su soberanía o dominio en cada detalle minucioso de la vida del hombre. Que Dios podría hacer esto no es debatible, Él es Dios. Sin embargo, nosotros creemos que Dios en su soberanía, a propósito, decidió en sí mismo dar libre voluntad al hombre y respetar dicha voluntad humana. Esto de ninguna manera desacredita ni deshonra la soberanía de Dios. Creemos que Dios conoce, ¿sí?,
y que conoció desde antes de la fundación del mundo cada decisión que haría el hombre y cada detalle de la vida del hombre. ¿Sí? Por eso Dios dice elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Ahora, no aceptamos la enseñanza de que Dios decretó todas esas decisiones, esos detalles y esas acciones. Si la soberanía de Dios se extiende más allá de la voluntad libre del hombre, o si decide que la voluntad libre del hombre siempre actúa en completa armonía con los decretos soberanos de Dios, entonces los así llamados decretos soberanos de Dios están en continuo conflicto con la palabra de Dios. La naturaleza, el carácter y la santidad de Dios. Con todo eso está en conflicto. Esta posición, hermanos, presentaría miles de problemas teológicos que son inaceptables a la luz de la revelación divina. Que el hombre lleve a cabo decretos preordenados crearía una existencia mecánica que no dejaría lugar para la responsabilidad humana. Y cualquier intento de Dios de juzgar al hombre por su pecado sería injusto. Y sobre todas las cosas, Dios es justo. La posible lista de las inconsistencias, hermanos, en esta enseñanza podría ser interminable. Pero esto ilustra claramente el punto. El hombre tiene una voluntad libre y actúa independientemente, no del conocimiento de Dios, sino de su soberanía, porque Dios decretó que el hombre tendría ese privilegio y lo dotó con esa capacidad. El hombre es responsable por sus decisiones y acciones. Este es, hermanos, el punto de la doctrina o la enseñanza de la predestinación. ¿Para qué hemos sido predestinados? Hay un prediseño de Dios para que todos los que estamos en Cristo seamos santos y sin mancha. Los que estamos en Cristo seamos conformados a la imagen de Él. Los que estamos en Cristo seamos adoptados hijos suyos. Los que estamos en Cristo seamos para alabanza de la gloria de su gracia. Nunca predestinados para ser salvos y nunca predestinados para ir al infierno. ¿Sí? No podemos enseñar esto, hermanos, porque es en contra de la naturaleza de Dios y el amor de Dios. Entonces, hermanos, es importante que usted entienda esto, vea esto. En esta mañana voy a entregar esto que les acabo de exponer. Voy a exponer uno por familia. Y a los jóvenes les voy a dar también uno. Si alguien puede ayudar, por favor, ahí a Martín. Gracias.